Buenas tardes, mi nombre es Hugo Alexis Martínez Contreras, soy alumno de la licenciatura en Psicología de Sistemas UAYET de la Universidad Nacional Autónoma de México. El presente trabajo tiene como objetivo explicar un poco acerca del psicoanálisis. El psicoanálisis es una de las teorías que más conocen las personas sin necesidad de ser psicólogos. Es una teoría que intenta explicar de manera profunda las razones del comportamiento del ser humano, tanto individual como colectivamente, explorando el material del inconsciente que forma parte de un individuo y el cual determina la forma en la que se comporta. Una de las figuras más importantes de la psicología es Sigmund Freud, el cual fue un médico, quien realizó contribuciones significativas a la psiquiatría gracias a la actividad que tuvo en el Instituto de Filología de Bruck, en la ciudad de Viena, el cual él tomó una idea de concebir al organismo como magnitud energética y profundizó en los temas de histología y citología. Tuvo un encuentro con el destacado Brouwer, en donde se trazaron unas pautas que tiempo después servirían como bases para el psicoanálisis, las cuales de ellas se desprenden tres criterios primordiales, los cuales son el efecto desplazados de la conciencia, que nos menciona que por alguna causa los efectos siguen influyendo sobre la conducta y pueden imprimirle un carácter patológico. 2. La causa de estas alteraciones es desconocida por la persona, es decir, que la persona no tiene plena conciencia de las mismas. Y finalmente, el número 3, para obtener un efecto curativo hay que recurrir a un sueño hipnótico. Después de esto, Sigmund Freud se trasladó a París, en donde se encontró con el doctor Charcot, quien considera que las causas de la histeria son orgánicas. Sin embargo, que las rarezas de la conducta del neurótico pueden tener fundamentos sexuales, aunque estos no afectan directamente al esquema teórico que elaboró Freud. A raíz del imperialismo, se logró consolidar el sistema de concepciones de Freud sobre la estructura y dinámica de la actividad psíquica, las cuales comprenden los criterios tales como el hecho de que la conducta de la persona es dirigida por fuerzas psíquicas irracionales, y que el intelecto es un aparato que encubre estas fuerzas y no un medio para reflejar la realidad. Vamos a tener una estructura y un funcionamiento de la personalidad. La obra de Freud obtuvo avances y reestructuraciones a mediados de los años de 1920, entre los cuales se añadieron los instintos de autoconservación y el instinto sexual, añadiéndolo las fuerzas motrices de la conducta. También surgieron mecanismos de defensa, los cuales se mencionan que son aquellos mecanismos que constituyen medios para afrontar por ello las situaciones, y estas son las más dominantes: represión, eliminación activamente de la conciencia; regresión, desplazamiento de un nivel más primitivo de la conducta o del pensamiento; sublimación, mecanismo, gracias a la tensión asociada con necesidades frustradas a impulsos primitivos, se descarguen de forma activa aceptable para el individuo y la sociedad; racionalización, justificación de la propia conducta o deseos, haciendo que la conducta parezca normal; y proyección, las personas se proyectan cuando no pueden ver sus propios errores. También surgió un desarrollo de la personalidad. Acorde a la concepción freudiana, la sexualidad infantil, el niño pasa a los 5 o 6 años por varias fases o etapas, las cuales conllevan la oral, anal y fálica. Así también menciona que el niño tiene diferentes complejos, el cual se va a ver, digamos que enamorado o atraído sexualmente por su mamá, y este complejo se le llama complejo de Edipo, o complejo de Electra, el cual nos menciona lo mismo, pero en la cuestión de la niña hacia el papá. Vamos a tener unas estructuras de la personalidad, las cuales fueron elaboradas por Carl Jung, en la que nos dice que la personalidad es la suma de las capas de la conciencia y de la inconsciencia en el centro, y que el centro que va a regir todo esto es el ego. También nos va a decir que existen diferentes tipos de personalidad, que van a ser la personalidad introvertida y extrovertida, las cuales se van a caracterizar que las extrovertidas son objetos fuera de ellos mismos, buscan objetos fuera de ellos mismos y tienden a estar con el contacto del mundo entero, son más abiertos. Y una persona introvertida busca más a su interior, es decir, a su yo. Muchas gracias, vamos a continuar con unas entrevistas con unos psicólogos clínicos acerca de algunas preguntas sobre el psicoanálisis y cómo conllevan esto a sus prácticas. Buenas tardes, nos encontramos el día de hoy con el licenciado Porfirio Godínez Vallejo.
Él es licenciado en psicología. Muchas gracias por este espacio, licenciado. Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Un gusto poder pues apoyarte en esta actividad que tienes que realizar. ¿Gustaría contarnos un poco de su experiencia académica, por favor? Sí, claro. Mira, pues bueno, yo soy egresado de la FES Iztacala, precisamente de la modalidad en línea del SUAYET. Tengo de egresado 1 año y medio más o menos. Posterior al egreso, pues bueno, me desarrollo, yo concluyo como en el campo de profundización de psicología clínica y posterior al egreso, pues tomo un curso un diplomado en criminología, derechos humanos y reinserción social en el Instituto de Capacitación Penitenciaria. Actualmente estoy cursando la maestría en psicología clínica y de la salud, y pues con la finalidad precisamente de complementar la parte clínica, complementar la parte de la intervención a través de conocimientos pues que nos permiten tener una visión un poquito más amplia respecto a nuestro trabajo como clínicos. Muchas gracias, licenciado. Le agradecemos el espacio. Le comento que el objetivo de esta actividad es realizarle 3 preguntas en base al psicoanálisis, la cual pues usted nos puede contestar en base a su conocimiento y experiencia. Si quiere o si gusta, podemos comenzar con la primera. Claro, adelante. La primera pregunta sería, ¿cuál consideraría usted que ha sido la importancia de Freud y del psicoanálisis para la psicología como ciencia? Es una cuestión muy importante debido a que, bueno, la visión de él inicialmente, pues al ser neurólogo, pues le da una introducción o un abordaje un poquito más apegado a una metodología basada en la medicina, en otro tipo de intervenciones, ¿no? Nosotros cuando conocemos la psicología la conocemos a partir del diálogo entre 2 personas y del conocimiento científico a partir de resultados y de un proceso de investigación de la conducta. Ok, Freud entonces inicia esta corriente o esta visión respecto a la intervención con personas con una visión diferente a la que nosotros podríamos tener. Un momento histórico en el que él plantea resultados e investigaciones basadas tanto en la parte de la experiencia personal como la intervención con estos mismos pacientes. Es muy importante su aportación debido a que le da forma a la psicología, le da una identidad y es el primero que la define ya como una ciencia. De él se desprenden muchísimas teorías y muchísimos conceptos que hasta la actualidad se siguen utilizando, conceptos que en otras áreas se vuelven como necesarios, ¿no? Como te comentaba en el diplomado que cursé, estuvimos con diferentes profesionales, con abogados, generalmente, pues bueno, gente que está en áreas un poquito diferentes a la nuestra, finalmente áreas de ciencias sociales, pero pues bueno, con ellos se entablaba de repente alguna temática relacionada con criminología, y cuando se hablaba de psicología, precisamente se hablaban de conceptos que se utilizan en el psicoanálisis. Entonces, es un lenguaje que es tan común y tan actual, y que a lo mejor ya al paso del tiempo la psicología, como ha tenido un desarrollo a través de otras teorías y de otros modelos de intervención, pues el mismo psicoanálisis se ha quedado en otras áreas, ¿no? Ha permanecido como muy vigente en conceptos como el yo y super yo y todo esto que los criminólogos no dejan a veces de utilizar, ¿no? Complejos y situaciones que el psicoanálisis utiliza y que siguen ahí, ¿no? Que son parte de, y que pues nos demuestran la importancia que ha tenido como formador y como, digamos, creador de una visión que le da identidad a la psicología. Muchas gracias, licenciado. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve el psicoanálisis en el paciente y cómo lo podría ayudar? Fíjate que, bueno, ahí es una parte muy importante, cosa que de repente los egresados de SUAYET y de la FES Iztacala, que tenemos y más los clínicos, tenemos una formación más cognitivo-conductual.
de repente nos topamos con el psicoanálisis, que es un elemento muy importante en la intervención. ¿Por qué? Pues porque nos permite tener un acercamiento un poquito más lejano a los acontecimientos presentes del paciente. Es decir, podemos a través de esto hacer un abordaje muchísimo más lejano. La cognitivo-conductual le decimos antecedentes lejanos, y en el psicoanálisis buscamos esos antecedentes, llevarlos a una parte muchísimo más profunda que nos permita conocer el origen de una posible problemática o incluso una patología. El psicoanálisis tiende a llevar, y como una de las características es esta, ¿no? Llevar un proceso un poco más largo, un proceso más prolongado, con un análisis más profundo de ciertos acontecimientos que van influyendo en las conductas de los individuos. Hay una pelea que a veces en la parte profesional me ha tocado encontrar entre los psicoanalistas y los cognitivo-conductuales, donde el psicoanalista dice que el cognitivo-conductual busca nada más atender la sintomatología presente, y el psicoanalista busca rascar un poquito más en el origen de ciertos pensamientos que se generan dentro del subconsciente y que afectan el presente o el consciente del paciente. Entonces, se vuelve un elemento muy importante, ¿no? Si uno tiene la capacidad y el tiempo de poder realizar un proceso, puede uno abordar situaciones o problemáticas que son lejanas y que están muy, muy arraigadas en el subconsciente del individuo. Entonces, esta cuestión de analizar el subconsciente y analizar los deseos ocultos del individuo, pues es una parte es como la bandera del psicoanálisis, ¿no? Irnos un poquito más adentro de lo que nosotros pudiéramos expresar, cosa que no ocurre en otras corrientes que tienen o toman otros caminos también efectivos, ¿verdad? Pero pues por algo el psicoanálisis se mantuvo y se ha mantenido como uno de los modelos de intervención más importantes. Gracias, licenciado. Y finalmente la última pregunta. ¿Usted ha utilizado esta corriente o técnica en sus sesiones y cómo le ha funcionado? Pues mira, como parte de la formación podríamos decir que a lo mejor no tanto. Sin embargo, cuando tú encuentras o reconoces una problemática, diríamos, que requiere una atención más profunda, la tenemos que utilizar. Tenemos que referir una intervención más a profundidad, más acercándote a aquellos acontecimientos que tienen vital importancia en el desarrollo de una problemática actual. Vamos, quiero decirte con esto que a lo mejor nosotros o a lo mejor un psicólogo cognitivo-conductual va a decir, a ver, el padecimiento es los resultados son estos, y vamos a trabajar sobre esta sintomatología y sobre este resultado. A lo mejor no vamos a buscar tan a profundidad el origen. Vamos a buscar que el paciente se sienta bien, que el usuario, que el cliente se sienta bien y resuelva su malestar, y no me voy a poner a buscar. Pero cuando tenemos un proceso donde podemos extendernos un poquito más, donde podemos buscar, es donde nos podemos acercar un poquito más hacia el pasado y hacia el origen de estas problemáticas, ¿no? Entonces ahí es donde yo considero personalmente que el psicoanálisis se vuelve como un recurso muy importante. Además de que existen muchos elementos en cuanto a su definición, muchos elementos que nos ayudan, ¿no? Que nos ayudan a entender el deseo o la intención reprimida del usuario, a lo mejor no tanto como una intención consciente, sino subconsciente, ¿no? Y buscamos a través justamente de este proceso psicoanalítico soluciones más prácticas. Por eso es que todavía existe esa pugna, ¿no? Entre el psicoanalista que sabe los recursos con los que cuenta, y el de otros modelos que también saben que sus modelos o sus recursos técnicos también llevan a resultados, pero finalmente ambos, cualquier modelo del psicoanálisis u otros, pues buscan a través de este diálogo encontrar las respuestas y las respuestas para el cliente, para el usuario. Fíjate que comentabas de cómo funciona o cómo le ha dado
un peso científico el psicoanálisis a la psicología, ¿no? Pues partimos simplemente del hecho de que el psicoanálisis es como la estructura que le da identidad actual a la psicología. Porque, bueno, sabemos que se ha estudiado cómo el psicoanálisis, o cómo, perdón, cómo la conducta humana tiene origen en determinadas cosas, en determinadas, te comentaba de la forma de la cabeza, la frenología, ¿no? Que se decía que tenía que ver la conducta con la forma de la cabeza, como esa muchas otras explicaciones, la teoría de los humores, la música como un elemento para incidir en los estados de ánimo de las personas. Bueno, siempre se manejó esta cuestión de la conducta y de las emociones, y de repente llega el psicoanálisis y nos dice, espérense, vamos a centrarnos específicamente en la mente, en la introspección, y vamos a centrarnos en el individuo y en esa plática que nos va a ayudar a que una persona se pueda sentir mejor y pueda encontrar respuestas a problemas o a situaciones que a veces no lo hacen sentirse, no le permiten sentirse bien o a gusto. Entonces creo que es importante su aportación en diferentes aspectos. Como te decía, darle esa visión a través de la formación profesional de Freud y después centrarla en una intervención más definida hacia lo que ahora conocemos como psicología. Muchas gracias, licenciado. Le agradezco el tiempo prestado para esta pequeña entrevista. Muchas gracias por su participación. Gracias, y pues bueno, espero que sirva para tu formación y pues invitarte a que te des la oportunidad de investigar mucho sobre esto, porque sí es complejo, es muy interesante y pues finalmente nos ayuda en nuestra formación para poder estructurar bien nuestras intervenciones ya en el futuro. Gracias. Hola, buenas tardes. Nos encontramos con la licenciada en Psicología Marion Navarro Matla. El día de hoy nos va a ayudar a resolver 3 preguntas sobre psicoanálisis. ¿Cómo se encuentra usted, licenciada? Muy bien, gracias. ¿Tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias por su ayuda. Y bueno, comenzamos con la primera pregunta, que es, ¿cuál consideraría usted que ha sido la importancia de Freud y del psicoanálisis para la licenciatura o la materia de psicología? Ok, bueno, definitivamente con Freud ha habido un antes y un después en la psicología. Él nos da lo que es el inicio o nos abre las puertas para lo que es el psicoanálisis. Nos comienza a dar ciertos conceptos que son importantes para lo que nosotros ocupamos hoy en día dentro de la psicología, como lo es el inconsciente o lo que llega a formar parte de un individuo. Él menciona que somos muy complejos y por ello menciona que estamos formados por el ello, el yo, el superyo, y donde el yo es el que nos mantiene en equilibrio dentro de la sociedad. También uno de sus aportes son las fases del desarrollo psicosexual. Sabemos que son 5 y también ahí nos comienza a hablar acerca del complejo de Edipo. Y ya después, dentro de sus muchas teorías, otros autores importantes también comienzan a hacer como sus variaciones o sus puntos de vista. Y bueno, del psicoanálisis, el psicoanálisis nos ayuda a entender al ser humano desde su raíz, a tener como un conocimiento un poco más complejo, aunque lleva más tiempo comprenderlo. Nos ayuda a entender la mente humana dentro de lo normal y también lo patológico. Ahí es cuando comienza a demostrar o a explicarnos cómo se puede diferenciar un individuo normal o sano o uno ya con una patología. Y bueno, sabemos que también gracias al psicoanálisis entendemos que nos manejamos por nuestro inconsciente y por eso tendemos a repetir patrones, por así decirlo, en cuanto a cómo establecemos relaciones, los comportamientos que llevamos a cabo o los conflictos que llegamos a tener.
Ok, licenciada. Siguiente pregunta. ¿Para qué sirve el psicoanálisis en el paciente y cómo podría esta técnica ayudar al paciente? Ok. El psicoanálisis le sirve al paciente o le serviría para acceder a la raíz de las dificultades que esté presentando, pues llámese ansiedad, depresión, alguna fobia, porque como ya lo mencioné hace unos momentos, pues está en el inconsciente. Si partimos de ahí, el paciente dentro del proceso terapéutico podrá ir haciendo consciente lo inconsciente, principalmente a nivel emocional, que por lo regular es lo que lleva a algunos pacientes a terapia. Y con esto comienza a darle sentido a algunas creencias con las que ha crecido, a sus sentimientos, a sus conductas también, y se da cuenta de qué conductas son las que lo llevan a ciertos problemas y cómo puede ir modificándolas. Ok. Y finalmente, ¿usted ha realizado o utilizado esta técnica en sus sesiones? Y si es así, ¿cómo le ha funcionado? Honestamente, no. El psicoanálisis yo no lo manejo, tengo conocimiento de él, pero no trabajo con él. Ok, licenciada. Muchas gracias por su atención y por su tiempo para ayudarnos a resolver estas preguntas y estas inquietudes. Gracias por su participación. Buenas tardes, nos encontramos con la licenciada Janet Monterrosa, licenciada en Psicología. Muchas gracias por su tiempo y por darnos este espacio para realizar o resolver unas cuestiones sobre psicoanálisis. Ok, Vamos a gracias comenzar por con la invitación. comenzamos con la primera pregunta, licenciada. Sí, ¿Cuál adelante. consideraría usted que ha sido la importancia de Freud y del psicoanálisis para la psicología? Ok, bueno, creo que la figura de Sigmund Freud, en definitiva, es importante para la psicología, independientemente si concordamos con lo que propuso en su momento. Por algo él es llamado el padre de la psicología moderna. Él lo que hizo fue dar una explicación para esos tiempos innovadora a la patología del comportamiento. Y estas explicaciones llenas de simbolismos no fueron solamente innovadoras, fueron incluso polémicas. Entonces yo creo que esa es la importancia de Sigmund Freud a la psicología como tal. Abrió el camino hacia la explicación del comportamiento humano. ¿Para qué sirve el psicoanálisis en el paciente y cómo lo podría ayudar al paciente? Bien, esta es una excelente pregunta porque, bueno, yo creo que va a depender del enfoque en el que cada psicoterapeuta se ha formado. Es decir, si el psicoanálisis no es tu enfoque, que por ejemplo es mi caso, voy a encontrarle pocos usos prácticos al enfoque psicoanalítico dentro de la psicoterapia. Sin embargo, el psicoanálisis podría dar al paciente o le podría servir es para llenar de explicación, de simbología, su discurso, el discurso del paciente y su comportamiento. Y eso es lo que en muchas ocasiones el paciente llega buscando una explicación, y si le das una explicación interesante, como las que se dan a través del psicoanálisis, el paciente se sorprende y lo mantienes cautivo. ¿Sí? Hay que recordar que según Rogers, hablamos de cliente y no de paciente, ¿no? Pero de ahí depende también el éxito del psicoanálisis, ¿no? Al mantener cautivo a tu paciente o a tu cliente, pues el paciente sigue en terapia. Sin embargo, también conozco pacientes que prefieren el psicoanálisis como tratamiento psicoterapéutico y de igual manera es respetable.
yo trabajo otro enfoque que es el cognitivo-conductual, en el cual, a diferencia del psicoanálisis, está más apegado, bueno, no está más, está apegado al método científico. Los estudios de caso demuestran una recuperación en menor tiempo en el paciente y muestra también, da modelos de tratamiento exitosos y de alguna manera más apegados a lo estandarizado. ¿Sí? No podemos generalizar porque cada individuo es diferente, pero sí nos da unas pautas muy específicas para llevar el tratamiento, por ejemplo. Entonces, en términos de tiempo, el psicoanálisis es más largo, el enfoque cognitivo-conductual ofrece una terapia más corta, además de que es tratado bajo el enfoque cognitivo-conductual al paciente desde el modelo médico. Esto quiere decir que atendemos los síntomas del paciente presentes, los síntomas presentes, a diferencia del psicoanálisis que opta por una postura más basada en el pasado. Y bueno, entonces la función o la utilidad del psicoanálisis va a depender pues, del caso y de la inclinación del paciente también, ¿sí? Para mí no es que no sirva, solo no lo uso, no comparto con ese enfoque por las razones que ya te he dado. Ok. Y bueno, la última pregunta, bueno, creo que es un poco obvio, pero pues en este caso me gustaría escuchar su respuesta. ¿Usted ha utilizado esta corriente en sus sesiones? Y si la ha utilizado, ¿cómo le ha funcionado? Ok. Esto es importante de aclararlo. Lo ideal es en la práctica es que si tú eliges un enfoque, utilices las técnicas derivadas de dicho enfoque. El psicoanálisis, formarse en psicoanálisis lleva como tal un proceso distinto al que llevamos quienes nos formamos en otro tipo de enfoque, ¿de acuerdo? Para empezar, para o sea, ni siquiera tienes que ser psicólogo. O sea, puedes ser psicólogo y formarte en psicoanálisis, pero no necesariamente, no es un requisito, ¿no? Entonces, ahí puedes asistir con un terapeuta de enfoque psicoanalítico que no haya estudiado la carrera de psicología y es de igual manera válido. Entonces, las técnicas son súper diferentes, son muy distintas. Obvio, yo utilizo, ¿sí? Para no hacer como una mezcla, porque no es, desde mi punto de vista, no es ético, ¿no? O sea, como que mezclar las técnicas de otros enfoques mientras tú usas o dices utilizar uno, ¿no? Entonces, yo uso las técnicas derivadas del enfoque cognitivo-conductual y unas que yo te podría como comunicar en este momento podrían ser la detención del pensamiento, el método por aproximación sistemática y usamos mucho el diálogo socrático. Entonces, sería así. Ok, licenciada. Le agradezco mucho su participación. Muchas gracias por tomar el tiempo.